radiación. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y público en general. Sí. Que el Señor los bendiga grandemente a todos los fieles oyentes de Radio Sion que están cada día, cada semana escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado en este hermoso día de poder estar aquí en cabina de Radio Sion para compartir la palabra, para llevar a todos esos hogares la palabra de Dios. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus familias, que el Señor siga trayendo fortaleza a sus vidas, trayendo fe, trayendo unción, porque es muy necesario en estos días. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, por favor me puede acompañar yendo a Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. La palabra de Dios se lee orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Damos gracias a Dios por ese privilegio que me ha dado a mí, el hermano Luzbin, de poder estar aquí en cabina de Radio Sion. Voy a encomendarme en las manos de Dios para que sea Él tocando nuestros corazones, que sea Él hablando a través de mí, que no sea solamente yo nomás aquí hablando. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este hermoso día por darnos el privilegio de estar aquí en cabina de Radio Sion para compartir la palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos das cada día. Te damos gracias por la fe que nos das cada día también, Señor, para seguir adelante en tu obra. Porque hemos entendido a través de tu palabra que sin fe no podemos agradarte, Señor. Te damos gracias por la vida, Padre amado, de los oyentes de Radio Sion. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestra congregación y por todos los hermanos que están por todo el mundo, Señor. Nos encomendamos en tu mano, Padre amado, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por tema le puse esa pequeña meditación en la palabra. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así como dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar al Señor. Que la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios, pero no solo confesándolo con nuestra boca, sino creyéndolo en nuestro corazón. Eso implica mucho en nuestras vidas. Porque es necesario creer con el corazón y con nuestra mente. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Debemos de amar a Dios. Debemos de confesarle a Él nuestros pecados. Debemos de seguir su palabra, seguir meditando en su palabra. La fe no solo implica decir yo tengo fe. La fe implica muchas cosas. Y una de ellas es confiar firmemente en Dios. Porque sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Muchos podemos decir, tengo fe en Dios,
tengo fe en Cristo, tengo fe en que Dios hará esto en mi vida. Pero una fe verdadera, una fe firme, es necesaria que nosotros la tengamos en estos días. En estos días que hay mucha angustia en el mundo, hay muchas situaciones que nos hacen tal vez tambalear, que nos hacen pensar diferentes cosas. Por eso es necesario que nosotros debamos ir a la palabra de Dios primero antes de tomar alguna decisión. Lo que implica otra cosa también, una segunda palabra, es obediencia a Jesucristo, obediencia a su palabra, obediencia a la Biblia. Porque sin la Biblia nosotros no podemos no podemos entender lo que Dios quiere en nosotros, no podemos entender la obra de Dios. Necesitamos fe cada día para seguir adelante en el caminar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él está aquí presente, aunque tú no lo veas, aunque muchos no lo veamos con nuestros ojos carnales, pero Él está aquí presente. Él es el que nos da la fe cada día para seguir adelante. Debemos de venir al arrepentimiento para ser hechos hijos de Dios, para ser adoptados por Dios. Y después implica muchas otras cosas. No solamente venimos a la iglesia y hacemos la oración del pecador y ahí se acaba todo. Bueno, ahora que ya hice la fe del pecador, ahora ya puedo decir que soy hijo de Dios, ya puedo decir que Dios está conmigo, ya puedo decir que soy cristiano, puedo servir a Dios. Implica muchas cosas, no solamente eso. Y al principio yo pensaba eso, que solamente era venir a la iglesia. E incluso una vez le pregunté a una persona, ¿qué es lo que debo de hacer ahora que soy cristiano? Pero mi error más grande fue preguntarle a un no cristiano, a un ateo. Le pregunté qué yo debía de hacer ahora que estaba en la iglesia. Porque cuando vine no entendía nada, no sabía nada. Y aún ahora, poquito que entiendo, no es mucho. Pero en las manos de Dios es grande, se hace bastante. Solo le pregunté a esa persona qué era lo que yo debía de hacer ahora que era miembro de una iglesia. Y él me contestó, me dijo que debía de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios y irme para casa. Ahí se acababa todo. Para muchas personas ese concepto es el de ellos. Muchas personas piensan que solamente significa venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios e irse para casa y ya ahí se acaba todo. Ahí no se acaba todo, implica muchas cosas, implica la palabra de Dios se tiene que escuchar, se tiene que vivir, se tiene que caminar con ella. Tenemos que leerla, tenemos que luchar, pedirle a Dios discernimiento para entender la palabra. Y a través de escuchar la palabra de Dios viene la fe. Porque si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener fe en Dios a alguien que no hemos visto ni conocido? ¿Cómo? En el mundo podemos escuchar que muchas personas dicen, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué clase de fe es esa? Si no oran ni un minuto, no, como le dijeran, no tienen una base bíblica para que ellos digan tienen fe. En el mundo podíamos decir antes, yo decía tenía fe en Dios, pero cuando vine al verdadero camino de Dios, ahí entendí que no sabía nada. Yo decía, yo creía en Dios, yo tenía fe en Dios, pero el Dios en el que yo creía antes se desvaneció, se hizo nada. Ese es el problema de muchos que están ahora en el mundo, que aún no han venido al arrepentimiento. Que ellos crean su propia fe, ellos crean su propio Dios en su mente, ellos viven su vida siguiendo diferentes religiones, pensando que esa es la verdadera, pero la única verdad está en la Biblia. Esta es la única verdad. Si alguien dice lo contrario, lo puede decirlo, lo puede escribirlo, pero la verdad está aquí en la Biblia. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, nosotros obtenemos la fe. Pero cuando venimos con un corazón constricto y humillado a los pies de Jesucristo y nos arrepentimos y le pedimos a Él de corazón perdón, Él perdonará nuestros pecados.
Él perdona los pecados de aquel que viene en arrepentimiento, pero con un corazón